11 de la mañana con 42 minutos, móvil en vivo de la mañana del 11. Laura y Marcelo, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nos vinimos hasta la Casa de la Cultura porque comienza una nueva edición de la Feria del Libro, la edición número 19, ¿verdad?, de la Feria del Libro, y estamos en compañía ya del director general de Cultura, Jorge Céspedes, para que nos cuente un poquito de esta edición que comienza hoy. Exactamente, en realidad comenzó hace cuestión de una hora, a las 10 de la mañana, ya hicimos nuestra apertura de actividad. Los horarios de la mañana están reservados y destinados básicamente, al igual que inmediatamente después del mediodía, para nuestro público infantil. A las 10 y a las 11 ya tuvimos dos actividades con grupos de escolares que se acercaron para participar de dos exposiciones con los autores de obras destinadas a público infantil, que entre otras cosas dinamiza nuevamente el libro como un instrumento, una herramienta que nos acompaña durante toda la vida y que reafirma también ese compromiso que vamos a tener todos con el hábito de la lectura, ¿verdad? Buenísimo, o sea que comenzó hoy y esto se va a extender hasta... La feria es desde este miércoles hasta el próximo sábado 8 de octubre en el Paseo de San Fernando, entre las 10 y las 20 horas. Reitero que los horarios tempranos están destinados al público infantil y a partir de las 18, 19 y 20 horas están destinadas las presentaciones para los libros ya destinados a un público adulto, ¿verdad?, que nos va a acompañar como es tradicional. Hay una agenda muy variada de distintas, convocatorias para distintos públicos, distintos géneros. Hay propuestas muy interesantes que tienen que ver con las editoriales que promueven las ediciones de libros de los últimos meses, pero también hay propuestas de autores independientes, es decir, aquellos, por ejemplo, vecinos del departamento de Maldonado que hacen mucho esfuerzo en poder publicar sus creaciones literarias, lo hacen en forma totalmente independiente de editoriales y por lo tanto no tienen una editorial que lo represente, y ellos mismos tienen un stand que les permite hoy ofrecer sus productos literarios. Tenemos también stands que son institucionales, uno por ejemplo del Batallón de Ingenieros que está presentando un libro por su centenario. Y tenemos también los stands que responden a las acciones institucionales que se realizan desde la Biblioteca José Artigas, que tiene que ver básicamente con las tareas propias de la difusión del libro, el mantenimiento, los procesos de mantenimiento y encuadernación, que son procesos técnicos, y la Biblioteca Braille, que también brinda un servicio para nuestros vecinos que tienen dificultades desde el punto de vista de la posibilidad de acceder directamente al libro o al libro leído, ¿verdad?, con grabaciones específicas. Bien. Este tipo de actividades, más allá de la muestra en los stands y que sabemos que es acceso libre, que la gente puede acercarse, de hecho puede comprar también sus libros allí, el resto de las actividades, ¿cómo se va a instrumentar? ¿Son libres para que la gente venga? ¿Hay que pedir horas, sacar entradas? No, todas las actividades son obviamente con entrada libre y gratuita, no solo para recorrer todo el espacio siempre generoso del Paseo de San Fernando, donde tenemos todos los expositores. Todas las conferencias también son libres y gratuitas. La única situación en la que tenemos una inscripción previa, porque tenemos un cupo, es el tour literario que realizamos el día sábado a las 15 horas. Y bueno, todas aquellas personas que quieran participar, obviamente tenemos la capacidad limitada por un ómnibus, se pueden ir inscribiendo en la Secretaría de la propia feria, en el Paseo de San Fernando, de forma tal que a partir de hoy ya pueden incluirse en esa lista y les solicitamos que estén a las 14:30, es decir, media hora antes de la salida del bus, el sábado, a los efectos de poder hacer la coordinación específica y que todos los que están registrados sean específicamente las personas que participen de ese tour, que año a año nos da muchas gratificaciones porque implica en algunos casos descubrir, en otros casos aumentar la información que se tiene sobre la presencia en lugares muy característicos de nuestra ciudad y de Punta del Este de escritores nacionales y de la talla latinoamericana que han tenido en algún momento un vínculo muy directo e incluso han creado obras literarias estando residiendo acá en esta zona. Entonces, para que la gente que se quedó tentada con este tour literario, ¿tienen que venir por acá por la oficina? No, van por la Secretaría de la Feria del Libro, en el propio Paseo de San Fernando, en el horario de la feria, y se inscriben a los efectos justamente de poder acceder a este cupo limitado que tenemos. Mantener un orden, digamos, para que salga lo mejor posible. Jorge, muchísimas gracias por habernos recibido. El agradecido soy yo, siempre a las órdenes. Esperamos a todos los vecinos de Maldonado Capital, pero de todo el territorio departamental, que puedan acercarse. La feria siempre tiene
yo cierro la frase, las puertas abiertas para que todos vengan a disfrutar de una excelentísima Feria del Libro. Les recomendamos en serio que vayan a visitarla porque es un paseo muy entretenido, muy diverso y además, bueno, muy nutritivo, ¿no? Porque estamos hablando de cultura, de libros. Gracias a los compañeros del móvil, vamos a volver con ellos más adelante. A las 11:47 de la mañana recibimos al doctor Mateo Fabra, abogado penalista que nos visita periódicamente. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, un gusto para mí. Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar, yo le consultaba fuera de micrófono y lo vamos a dejar para otro día, hablar del tema vinculado a los delitos sexuales y estas noticias aberrantes que compartíamos hoy, porque en la jornada de este día miércoles queremos hablar del caso Astesiano. El jefe de la custodia del presidente de la República, que acaba de ser imputado por abuso de funciones, por falsificación de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, allí se dispararon una cantidad de alarmas, se empezaron a plantear una cantidad de cuestionamientos, de decir cuál es el rigor que se tiene a la hora de seleccionar personal de tal confianza, de tal jerarquía, de tal proximidad al presidente de la República, que accede a información calificada, clasificada, que trabaja en la torre ejecutiva, que tiene acceso libre a un montón de cosas. Bueno, como que de alguna manera cuando pasan las cosas decimos, uy, mirá, acá la estábamos pifiando, acá no teníamos controles, vamos a tener que controlar más que lo que dice el gobierno hoy. Pero ¿cómo lo inscribirías vos? ¿Cómo lo describirías, mejor dicho, este caso, Mateo? El tema es que la falta de control es lo que nos caracteriza. En Uruguay los controles no existen. Existen algunas circunstancias en que se efectúa algún control parcial en algunas cosas, pero por ponerte un ejemplo bobo, el control en el tránsito. La cantidad de vehículos que circulan en la calle en infracción, pedazos de vehículos, sin luces, sin frenos, en condiciones que no podrían circular ni en el campo, en la mitad del campo, andan circulando en la ruta, provocando un gravísimo riesgo para la vida de otras personas, que eso es lo que yo no puedo comprender, por qué las autoridades no hacen su trabajo. Digo, no sé para qué se les paga, ¿para qué les pagamos el sueldo? ¿Para que hagan lo que se les antoja? No entiendo, yo no entiendo, esa parte no le puedo comprender. Un vehículo que no está en condiciones de circular está siendo un peligro para el resto de los ciudadanos. ¿Y las autoridades dónde están? ¿Dónde está el que controla? Capaz que te piden a ti a ver si tienes la libreta al día o... Así como eso, lo traslado a lo otro. El reglamento del Servicio de Seguridad Presidencial es una disposición que data del año 2006. Se hizo un reglamento de seguridad porque había uno que era del año 1999, una cosa muy vieja, tenía otros parámetros, otros requisitos, y en el 2006 se hizo un nuevo. Tabaré Vázquez presidente. Tabaré Vázquez presidente, se hizo un nuevo reglamento. Si tú lees el reglamento, acá no hay nada que indique que deba verificarse la calidad moral de la persona, que tenga que pedírsele antecedentes, no, nada, absolutamente nada. En la disposición del 2006 sí. No dice que hay que pedir antecedentes, es solamente confianza y punto. Es solamente confianza. O sea, hay un montón de cosas que dice acá, yo resalté un poquito las más importantes. Dice, artículo primero, de reglamento aprobado por el decreto 16 del 2006. El Servicio de Seguridad Presidencial, SSP, es una dependencia de Presidencia de la República. Trabaja directamente dependiendo del prosecretario de Presidencia y es el vínculo que tiene con el Estado. El personal asignado al Servicio de Seguridad Presidencial podrá tener estado policial o ser de carácter civil. Ahí ya, con eso, ya el presidente tiene la carta abierta para elegir a quien sea. De hecho, eligió a este señor que tenía aparentemente una lista de intervenciones policiales y que después se supo que hasta tenía antecedentes, que eso lo voy a dejar para el final porque eso tiene una explicación. El personal asignado podrá tener estado policial o ser de carácter civil. En uno o en otro caso, sus integrantes serán designados directamente por el presidente de la República.
debiendo reunir en todos los casos las condiciones que se establezcan para el desempeño de esa función. A ver, el servicio de seguridad estará integrado por 3 áreas, que es el comando, el área de coordinación y el área operativa. El área de coordinación estará integrado por el jefe del servicio de seguridad presidencial, el jefe de operaciones y el médico jefe del servicio de seguridad presidencial. También hay una oficina administrador de personal, logística e información. Por allá en el artículo 9, donde regula específicamente al personal, dice que el personal que integre el servicio de seguridad deberá dar fiel cumplimiento a la misión asignada con el máximo profesionalismo. Estas cosas que ponen de gusto, que no tienen ningún sentido, que son de relleno. A ver, Palabras rimbombantes, pero contenido cero. tiembla el monte y para un ratón. Todos los funcionarios públicos deben cumplir fielmente con la tarea que tienen asignada. O sea, esto es para justificar. El personal asignado a los equipos del área operativa deberá estar rigurosamente acreditado para el desempeño de su función, así como para el porte y uso de armas cuando corresponda. Rigurosamente acreditado para el desempeño de su función. ¿Qué es esto? Otra cosa que te ponen divino, suena precioso. Una definición académica divina. Sí. Bueno, aterrizámelo. ¿Qué quiere decir? Un requisito que, por favor. No, esto no quiere decir nada, porque si yo voy al artículo 2 y me dice que puede ser policía o puede ser civil, o sea, requisito acá no hay ninguno. Es una frase que queda puesta en este lugar, queda precioso. ¿Da? Rigurosamente acreditado para el desempeño de su función, para cuidar a alguien. ¿Pero acreditado por quién? ¿Ante quién? Bueno, rigurosamente nada. Acreditado. Eso no dice nada acá. Dice solamente eso, que tiene que estar rigurosamente acreditado. ¿A qué se le llama rigurosamente acreditado? ¿Acreditado de qué? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, acá no lo dice. Aplicamos el sentido común, debe ser. No, sentido común no. Con estas cosas, Marcelo, si aplicara el sentido común, esto no existía. Bueno, pero de repente... Y el trabajo de esa persona tenía otras características. Antecedentes penales mínimo. Saber que es una persona que no tiene un legajo, que nunca tuvo ningún inconveniente. Este hombre tuvo más de 20 indagatorias y tuvo 2 veces preso. Una de ellas está Maldonado. El no tener antecedentes penales no convierte a nadie en buena persona. ¿Ah? Hay muchos delincuentes, De alguna manera los delincuentes siempre son primarios, ¿no? Hay muchos delincuentes que no tienen antecedentes penales. Digo, en algún momento fueron primarios. Sí, todos nacemos primarios. Claro. En algún momento esos individuos han cometido un delito y tuvieron la suerte de que nadie los denunció, o los denunciaron y no se obtuvo la prueba. O los taparon, o simplemente amigos. Pueden pasar miles de cosas que hacen que ese individuo no tenga antecedentes. Eso no lo convierte en buena persona. Eso está clarísimo. O sea que pedir antecedentes, es lo mismo que yo digo, pedir antecedentes penales para otorgar una libreta de conducir. A ver, me parece que debería haber un registro de personas que han protagonizado accidentes de tránsito o que han cometido faltas de tránsito, contra el tránsito. Bueno, ahí sí una especie de registro que parece que se va a poner en práctica ahora como un legajo, ¿ah? En que Juan tiene todas estas anotaciones negativas en ese legajo. Bueno, le vamos a dar la libreta, pero con la condición, primero, de que se la vamos a dar por 1 año o por 2, otra cosa. Pero pedir un antecedente de conducta, un certificado de conducta para manejar un taxi, no sé. Bueno, capaz que un taxi, porque trabajas con gente, qué sé yo, un certificado de buena conducta, sí. Es un servicio público que estás brindando, ponele en el taxi, capaz que te la llevo. Pero para sacar la libreta de conducir. Yo ni siquiera en eso. De todas maneras, acá se ha hablado mucho de que el presidente fue traicionado en su confianza, en lo más profundo de su ser, porque el propio presidente ha narrado de que Alejandro Astesiano, desde el año 99, que lo conocen, que estuvo próximo a su padre cuando fue presidente, que fue jefe de custodia o fue custodia de María Julia Pou, la mamá del presidente Luis Lacalle Pou, y que, bueno, el Luis Lacalle Pou, el presidente, dijo que había trabajado en la campaña del 2014 y también, bueno, en la campaña del 2019, finalmente queda como jefe de custodia. Ahora,
hablan de la ficha 1 y la ficha 2, que en una ficha no figuran los antecedentes, que en realidad la posta a posta es la ficha 2. En la ficha 2 sí decía los antecedentes y el presidente miró la ficha 1. ¿Cómo es eso? Digo, para que la gente lo entienda. Porque yo si tengo 20 antecedentes, voy a comprar un litro de leche al almacén fiado y salta. Ah, pero a ver, vos tenés antecedentes. ¿Cómo se explica de que el presidente no haya sabido de la cantidad de indagatorias, porque no fue una, y que no haya sabido que estuvo preso 2 veces este individuo? ¿Puede ser que le hayan ocultado la información a tal punto al presidente? ¿Que le hayan manipulado? De hecho, se ha descubierto que han falsificado documentos y que han alterado antecedentes policiales o penales. Pero, ¿cómo se explica eso? La gente dice, no, pará, no, hay un montón de que no cosas. sabía nada, vamos. Hay un montón de cosas. Digo, yo no puedo saber lo que pensó el presidente No, cuando yo lo sé, pero desde el eligió, punto de vista jurídico. pero yo no puedo saber lo que pensó él ni por qué lo puso. Razones tiene. ¿Cuáles son? No sé, no las conocemos. Pero alguna razón tenía el hombre para designarlo nada menos que jefe de su custodia. Y como él dijo, él públicamente lo dijo, Lo más valioso que tiene es su lo familia. más valioso que tiene son sus hijos, su familia. Deposita toda la confianza en ese individuo. A ver, si yo voy a depositar la confianza, confiarle la integridad física, confiarle la vida de mis hijos, de mi familia a ese individuo, yo no se la di, esa confianza no se la doy a cualquiera. Tiene que ser una persona que yo conozca y que tengo que conocer muy bien. ¿Verdad? Acá lo que llama la atención es de que el presidente no conociera todo ese prontuario, todo ese legajo que tiene el individuo. Capaz que el individuo es una excelente persona, pero resulta que ahora lo están investigando hasta por lavado de activos, por falsificación de documentos. La una cantidad de fiscal cosas Gabriela imponentes. Fossati ya descubrió la tramitación de 150 pasaportes, que este hombre está vinculado al tema del otorgamiento de pasaportes rusos a ciudadanos uruguayos que tenían hijos, Claro, reconocían hijos, aparecían hijos. A ver, las piezas no encajan. Las piezas no encajan. Ese puzzle no se arma así tan sencillo. El tema es, respecto de que si el presidente pidió antecedentes y le informaron que no tenía antecedentes, es correcto, está bien. ¿Por qué? Porque el individuo fue procesado con el sistema anterior, con el viejo Código del Proceso Penal. Y el viejo Código del Proceso Penal tenía un beneficio que se le daba a las personas que cometían delitos, que se llamaba suspensión condicional de la pena. El individuo obtenía ese beneficio, el juez en la sentencia lo condenaba a tal delito, pero le otorgaba el beneficio de la suspensión condicional de la pena. Aterrizámelo porque no entiendo. Beneficio Juan, de suspensión condicional de la pena, ¿qué tiene que ver eso con que el presidente no haya sabido los antecedentes? El tipo cometió El en el alumno año... pregunta, el profesor responde. Sí, sí. En el año 2013... No me deja hablar, No, déjame por hablar. eso, pero hago pregunta y me mira como enojado, como diciendo, hazme Escuchá. por favor, no interrumpir. En el año 2013, cualquier individuo cometió un delito. Se hizo todo el proceso penal, el juez dicta una sentencia de condena, ¿ah? Condenando a Juan por el delito de hurto a la pena de 1 año y 2 meses. Otórgase el beneficio de la suspensión condicional de la pena. Cuando la persona era primaria, que no tenía antecedentes anteriormente, se le otorgaba el beneficio de la suspensión condicional de la pena. Eso hacía que, a partir de ese momento y durante 5 años, el individuo no cometía delitos, ese hurto, ese delito desaparecía. Volvía a ser un ciudadano, Limpito. lo que nosotros jurídicamente decimos, carente de antecedentes. Es un primario legal. ¿Va? Un primario absoluto es una persona que nunca tuvo antecedentes. Y un primario legal es Ese que una lo tuvo, persona pero accedió. que tuvo un antecedente, pero como era primario se le dio ese beneficio y también se le quitó después. Por eso es que en una planilla que le llegó al presidente, esos antecedentes no figuraban. ¿Por qué? Porque el individuo había obtenido ese beneficio y los antecedentes de él desaparecieron. ¿Y es posible que el presidente ni siquiera se haya enterado de que había accedido a la suspensión, no sé qué, de la pena? O sea, Y no sé, eso sí que no sé. Pueden pasar miles de cosas. Si
Digo, no estoy tratando de justificarlo, digo, pero si él confía en Juan y le dice a Juan, tú hazte cargo de esto, digo, ya no anda todos los días persiguiendo a Juan a ver si Juan fue por aquí, fue por allá, qué hizo. A ver, el individuo confiaba absolutamente en su jefe de seguridad. Le dijo, bueno, está, encárgate de eso, yo me olvido del tema. Tal es así que el jefe de seguridad tenía la potestad de armar una especie de oficina en la propia Torre Ejecutiva. En la propia Torre Ejecutiva. ¿Cómo nadie le vino a soplar a la calle Pou en el 2019 o en el 2014, que ya había trabajado, porque en el 2014 Astesiano ya había estado preso? ¿Cómo nadie le vino a soplar? ¿Cómo nadie le vino a traer el dato? Nunca falta que el estómago resfriado o aquella cosa porque todo se sabe, como dice Nacho Álvarez. ¿Cómo en ningún momento no saltó nada? Ni de que había estado 2 veces preso, ni tampoco la cantidad, hay como una veintena de indagatorias que tiene este hombre. Yo he leído en la prensa por allí que sale gente diciendo, yo, con nombre y apellido, yo le dije al presidente que estaba... Pero eso nunca se sabe. En el ámbito político funcionan así las cosas, no, la transparencia a veces no es tal, hay gente que tiene información y la guarda para utilizarla en un momento. A ver, la buena fe, la lealtad, todas esas cosas son cosas que en el ambiente político yo no conozco. Transcurridos los días yo ya he empezado a escuchar teorías conspirativas, ¿no? Sí, con hay de nombre y todo. apellido. Esto fue una bomba que le hizo explotar en la cara fulano de tal en venganza por aquello que había pasado. O sea, hay un montón de teorías que estarían explicando el por qué pasó esto ahora, cómo saltó ahora y cómo no saltó antes. Bueno, parecería que hubo alguien, ¿no?, que fue y sopló. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la ley y de la Constitución, el presidente no cometió ningún error ni cometió una falta, al contrario, el individuo cumplió lo que dice la normativa. Una normativa que ni siquiera él decretó. Una cosa vieja, ya tiene 15 años, se ha venido haciendo así y él utilizó ese formato y lo siguió empleando. Ya está. Desde el punto de vista legal no hay objeciones. Ahora, desde el punto de vista político, personal, moral, humano, bueno, no tengo idea. Ahora se está hablando mucho de, bueno, qué consecuencias, qué impacto puede tener esto en la figura del presidente, en el gobierno y en lo que significa la imagen internacional del Uruguay. Esta noticia dio la vuelta al mundo, ¿no? El jefe de la custodia del presidente de la República, imputado por una cantidad de delitos graves, se reunía con los integrantes de esa banda de delincuentes en la Torre Ejecutiva, el presidente en el piso 11, él en el piso 4. Como decía el presidente, la verdad Estamos que vinculando... la Torre Ejecutiva es de puertas abiertas, entra y sale todo el mundo. La verdad que más que el nombre de la persona no se le pide. Sí. Bueno, sí, fue un error, y sí, fue un error. Bueno, habrá que ajustarlo y ahora habrá que pedir tener una trazabilidad mayor de la gente que ingresa a Torre Ejecutiva, pero hay que empezar por los propios funcionarios, ¿no? Porque ahora además queda esa duda de decir, bueno, ¿y no habrá otros que están, andás a ver en qué mequetrefe? No los cercanos al presidente, en los ministerios, en las intendencias, o sea, a la población, esto lo que hace es darle una buena un buen manto de duda, Bueno, de generarle a ver, más incertidumbre. Capaz que tengo que sacarme cartel. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. A ver, el nivel de corrupción es escandaloso. Lo que pasa es que está tapado, pero es escandaloso el grado de corrupción que hay. Digo, yo no tengo un caso puntual de prueba, porque si no lo denunciaría. Pero, a ver, tampoco podemos ser tan tarados de andar escondiendo las cosas bajo la alfombra. Aparecen todos los días casos de funcionarios públicos, los grados de corrupción alarmantes. Este caso, por ejemplo, el individuo cometiendo delitos que tienen repercusión internacional. Es una cosa que... y haciéndolo nada menos que en el Palacio, en el edificio de Presidencia. A ver. Es muy fuerte, ¿no? Es demasiado. Pero demasiado. Bueno, esto va a seguir dando que hablar porque, digo, la investigación recién empieza, aparentemente empiezan a tirar de la piola y empiezan a aparecer más vinculaciones, habría otras personas implicadas, de hecho ya había 3, hay escribanos metidos de por medio. Esto va a ser un dominó gigante. Vamos a ver dónde para. Vamos a ver dónde para, exactamente. Mateo, un placer como siempre conversar contigo. Un gusto para mí. Muchas gracias. Siempre bienvenido, ¿eh? Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa a las 12:06, ya volvemos.